Hola, bienvenidos a todos a esta primera clase de la Cátedra de Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental. En la clase número 1 vamos a trabajar lo que es el contexto de la salud mental. Yo soy el licenciado Omar Gerardo Flores y soy el profesor adjunto de la asignatura en este periodo. Para poder comprender dónde nos encontramos en la actualidad respecto a la salud mental, necesitamos repasar brevemente de dónde venimos, ¿sí? Entonces vamos a aplicar una mirada sobre la salud mental, específicamente la salud mental a través del tiempo. Inicialmente los invito a que podamos ver esta imagen, ¿sí? Muchos de ustedes tal vez la conozcan. Esta es una imagen, un pasaje bíblico donde Jesús cura al leproso. Entonces algunos componentes que los invito a que analicen en esta imagen es, por ejemplo, la postura que tiene Jesús frente al sujeto que tiene la enfermedad, en este caso la lepra. También podríamos visualizar a los apóstoles o al público, qué aspecto tienen, cómo miran la situación. Y por otro lado, con la cabeza mirando hacia el piso, lo tenemos al leproso, con este daño físico que tiene a causa de la lepra. A partir de esto pensemos cómo eran tratados estas personas que tenían esta enfermedad en ese momento histórico. Para poder ilustrarlo, debemos saber que estas personas eran aisladas, eran sacadas de sus familias, llevadas a un lugar preferentemente lejos de la ciudad donde podían residir. Ocasionalmente recibían algún tipo de ayuda, preferentemente de personas que eran castigadas, quienes debían atenderlo. Como les había dicho, este pasaje bíblico se llama Jesús cura al leproso y lo podemos encontrar en Mateo 8, versículos del 1 al 3, si es que a alguno de ustedes les interesa. Lo que me interesa analizar en esta imagen es la aparición del estigma. Esta palabra la vamos a retomar varias veces a lo largo del transcurso de la materia. Vamos a pensar al estigma como esta condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que su portador sea excluido de un grupo social, cuyos miembros generan una respuesta negativa. Se los ve como inaceptables o como inferiores. Si bien en esta imagen analizamos a la lepra, en la actualidad podemos decir que este estigma ha tomado nuevas formas. Vamos a volver ahora sobre el tema del sujeto con lepra. Piensen ustedes y reflexionen. Ustedes hoy se acercarían a un sujeto con lepra si esa imagen que veíamos hace rato en ese retrato tendría esta forma. ¿Lo tocaríamos a esta persona en estas condiciones? ¿Compartiríamos con él? Preguntas como esta tenemos muchas. Difícilmente hoy en la actualidad nos vamos a encontrar con una persona con lepra, porque prácticamente es una enfermedad erradicada del mundo, o por lo menos hasta este último tiempo. Pero si bien no vemos personas con lepra, como enfermeros o ustedes como estudiantes de enfermería, ¿qué es lo que sí vemos frecuentemente en nuestra profesión? Los invito a que reflexionen sobre sus propias prácticas en las instituciones de salud, los sujetos, las personas que han encontrado y las experiencias que pueden traer. Y en cuáles de esas personas ustedes pueden visualizar que hay un estigma. Hoy el estigma puede tomar forma de una persona en situación de calle. Muchas veces pueden estar al lado nuestro y no los visibilizamos. Personas con SIDA. Piensen ustedes en este momento histórico que estamos transcurriendo actualmente, alguna persona que tenga el COVID en la actualidad, cómo es el estigmatizado.
Para eso nos hace falta abrir el diario o mirar algún noticiero. Algunas personas con adicciones, ¿cómo son vistas? Sobre todo si responden a cierto estereotipo de la sociedad. Está de más decir que tener un problema como puede ser un trastorno psicótico o un trastorno de salud mental está asociado a una estigmatización. El loco muchas veces es excluido. Lo mismo personas con algún tipo de retardo mental, las personas que tienen alto peso, los obesos, o los contrarios, las personas con muy bajo peso, las anoréxicas y los anoréxicos también pueden ser víctimas de este estigma. Esto solo por citar algunos ejemplos. Yo los invito, como decía hace rato, que piensen ustedes cuáles son estas nuevas formas que toman el estigma. Pensemos cómo era vista la locura a lo largo del tiempo. Muchas veces los trastornos de salud mental eran incomprendidos. ¿Sí? Seguramente a lo largo de la historia habrán escuchado ustedes hablar de la búsqueda y la caza de las brujas, la quema de las brujas. Tal vez muchas de estas personas en realidad tenían algún trastorno mental. Pensemos en una Juana de Arco que perdió su vida por su causa, tal vez asociada a una enfermedad mental, tal vez a un trastorno del tipo místico, que lo vamos a trabajar más adelante. Muchas prácticas que están vinculadas a los pacientes con trastorno mental, pensando que eran personas poseídas, personas que tenían almas y demonios en el interior, fueron justificaciones para poder realizar ciertas prácticas de tortura a estas personas. La medicina científica tampoco está al margen de estos problemas. ¿Sí? Se han experimentado a lo largo de la historia muchos tratamientos bastante cruentos, como el que estamos viendo aquí de una electroterapia. Para poder pensar cómo es la situación de la salud mental hoy, tenemos que empezar en esta primera clase a pensar que la salud mental no es un contenido teórico, sino es algo que nos va a atravesar transversalmente. Yo no puedo tener salud mental sin tener salud física y viceversa también. Entonces vamos a decir que la salud mental es un proceso dinámico de construcción continua y permanente. Se da en un interjuego constante entre el sujeto y su comunidad y a la vez cómo percibe esta comunidad a los mismos sujetos que en ella residen. Vamos a ver una dualidad entre el sujeto y la comunidad y el sujeto. Empecemos a analizar un poco el estado de situación, o también llamado estado del arte en la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, presenta una lista de las 10 enfermedades o de las 10 causas de discapacidad a nivel mundial. Dentro de ella tenemos la depresión, accidentes, anemias, cataratas, alcoholismo, trastorno bipolar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, artritis, esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos. A propósito, hemos dejado marcados los trastornos en color rojo, que son depresión, alcoholismo, trastorno bipolar, esquizofrenia y trastornos obsesivo-compulsivos de rojo. Si ustedes cuentan, son 5. ¿A qué podemos arribar? ¿A qué conclusión podemos llevar? A que según la OMS, de las 10 principales causas de discapacidad a nivel mundial, 5 pertenecen a alteraciones de salud mental. Entonces vayan pensando ustedes la importancia que tiene esta área en la salud de la población mundial. Y hemos dejado a propósito inclusive el número 2, que es accidentes, porque muchas veces en estos accidentes hay un subregistro de problemas de salud mental que están atrás. Por ejemplo, es muy común que esté asociado el factor número 5, el alcoholismo, a causa que genere algún accidente.
También tenemos que pensar lo que plantea la OMS respecto a algunos problemas que vienen asociados a las enfermedades mentales. Por ejemplo, la inestabilidad social, ¿sí? La inestabilidad económica, cada vez son más frecuentes los trastornos de salud mental en la población en general. Hay un aumento grande de la pobreza y la inequidad, sobre todo en las personas y familias que tienen algún sujeto con estos problemas. Tal vez por la misma enfermedad aumenta el desempleo y eso lleva de la mano al aumento de la economía informal. Trabajar en changas o incluso en muchos casos a la prostitución. ¿Cómo impactan estos trastornos mentales o las enfermedades mentales en el sector salud? Por un lado, disminuyen la fuerza de trabajo, disminuyen la motivación en brindar cuidados, se deteriora la toma de decisión, ¿sí? Porque muchas veces estas personas no pueden decidir por ellos mismos, sino que tienen una tercera persona quien debe decidir por ellos. Muchas veces estos tratamientos muchas veces los pacientes están judicializados, lo que complica muchísimo más la atención. Muchas de las personas no están tratadas y cuando llegan a un momento crítico de la enfermedad y llegan al hospital, recuperarlos es mucho más costoso. En cambio, si los sujetos estarían tratados oportunamente, los gastos en salud se van disminuyendo a lo largo del tiempo. Estas enfermedades no solamente afectan a las familias, al sistema de salud y a las personas, sino que también afecta a las familias. Porque estas familias deben soportar el costo extra que es tener una persona con este tipo de trastorno, conllevan una gran carga emocional para los miembros de la familia, se disminuye la calidad de vida para los cuidadores, son sinónimo de exclusión social, estigmatización y pérdida de oportunidades de todo tipo. La OMS también identifica ciertos grupos que son los más vulnerables. El primero son las mujeres, sobre todo las mujeres víctimas de violencia de género, como pueden ser las mujeres abusadas. Presten atención a la imagen, inclusive si ustedes miran con atención, la mano que calla a la mujer es la mano de un hombre, quien la hace que guarde silencio, tal vez forzado. Otro grupo vulnerable son los inmigrantes y refugiados. Leamos esta pantalla de crónica. Accidente fatal en Flores, mueren 2 personas y un boliviano. Le dejo a ustedes las conclusiones de esta diapositiva. Los niños y los adolescentes también son un grupo vulnerable, sobre todo si la crianza fue alterada. No hablamos solamente de violencia física, sino hablamos de violencia familiar, violencia psicológica y también podríamos hablar de abandono. Los pueblos originarios, aquí en la provincia de Salta, se estima que casi el 10% de la población total de la provincia son de pueblos originarios. Entonces esta comunidad, como son los pueblos originarios, tienen grandes factores de riesgo. Las situaciones de extrema pobreza, muchas veces si está asociada a alguna enfermedad, sobre todo discapacidad, son sinónimos prácticamente de pobreza extrema. Personas traumatizadas por conflictos y guerras. Por suerte, hace mucho tiempo que en Argentina no existen las guerras, ¿sí? Salvo Malvinas en el 82, pero no existen traumas de guerra generalmente, pero eso no quiere decir que no haya traumas. Hay traumas, por ejemplo, como lo que están viendo aquí, o pueden ser traumas asociados a algún accidente, alguna vivencia infantil, o también pueden ser asociados a una mala adaptación en alguna etapa del proceso del ciclo vital de todas las personas. Grupos en circunstancias adversas y de menores recursos también, como pueden ser situaciones de encierro, también podríamos hablar acá de circunstancias adversas, pensar en nuestros abuelos.
Esto por nombrar los grupos más vulnerables. Este análisis que estamos haciendo no es taxativo, o sea que no son todos, podemos encontrar otros. La OMS además también propone que podamos afrontar 3 grandes mitos que hay alrededor de las personas que tienen algún padecimiento de salud mental. Principalmente se piensa que estas personas son peligrosas. Muchas veces inclusive los enfermeros o ustedes, cuando les toque hacer sus primeras intervenciones con estas personas, pueden dudar, ¿sí? Pueden tener miedo. Incluso nosotros, cuando los mandamos a la práctica, los mandamos que vayan de a 2, justamente como para que se sientan un poco más seguros. ¿Pero por qué? Porque hay un gran temor alrededor de estas personas que son peligrosas, y está comprobado que generalmente no lo son, o no son tanto como las personas normales, que también podrían ser peligrosas. Otro mito es que se creen que estas personas, por el simple hecho de tener la enfermedad mental, son inútiles, ¿sí? Se presume incapacidad. Según la Ley Nacional de Salud Mental, lo que se promueve, ¿sí?, es que estas personas se presume su capacidad. Todo lo contrario al paradigma de este mito que existe. Otro mito que tenemos que derrumbar es que se debe trabajar en la desinstitucionalización de estas personas. Muchas veces se piensa, si se cierra el hospital, en este caso en la provincia de Salta, el hospital Dr. Miguel Ragone, ¿qué pasará con estos pacientes? Y la idea no es cerrar el hospital y dejarlos en la calle. La idea es poder trabajar con una base comunitaria, con una base territorial, y que estas personas progresivamente vuelvan a sus familias, vuelvan a sus comunidades, pero que también tenga el sistema de salud acceso para poder cumplir el tratamiento terapéutico que tengan. Sobre esto vamos a volver en la última etapa de esta clase. En esta segunda parte vamos a analizar algunos aspectos del Plan Nacional de Salud Mental. En la primera parte abordamos qué es lo que piensa la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y ahora nos vamos a centrar en un plano más nacional. Este Plan Nacional de Salud Mental, si bien se venció en el año 2018, en la actualidad no se diseñó otro plan estratégico y todavía está vigente. El ministro de Salud de la Nación, cuando se firmó este plan, decía: el Estado argentino dispuso que no haya más instituciones monovalentes en funcionamiento a partir de 2020. Entonces pensemos que estamos en el año 2020 en la actualidad, y vamos a analizar y vamos a contrastar lo que decía el plan con la realidad cuando ustedes puedan ir a las prácticas institucionales. Entonces, en este año 2013 se había marcado un plan que marcaba el rumbo para que los hospitales generales y los dispositivos enunciados, que lo vamos a desarrollar más adelante, todos abiertos, todos con bases comunitarias inclusive, vayan tomando la posta en este periodo de transición que se abre. El ministro invita a comenzar este proceso de transición. Hemos hablado de la desinstitucionalización. Ahora vamos a pensar qué es lo que no es la desinstitucionalización. ¿Qué es lo que no es? No es dejarlo desamparados en la calle, como les decía hace rato. No es dejarlo liberado a su destino y que hagan lo que ellos quieran o lo que ellos puedan. No es reducir el número de camas de internación sin darles alternativas para el tratamiento y rehabilitación. No es aprovecharlos económicamente ni de sus espacios físicos. No es un planteo antipsiquiátrico. No es enviarlo a la prisión o a hogares de ancianos, ni desconocer los avances científicos y tecnológicos que se tienen actualmente. No es idealizar la locura, sino esto versa principalmente en empezar a pensar en estas personas no como pacientes, sino como sujetos de derecho.
paradigma totalmente distinto al que se viene manejando tradicionalmente. Respecto al financiamiento, el plan dice en su artículo 32 que en forma progresiva y en un plazo no mayor a 3 años, el presupuesto e incremento de las partidas destinadas a salud mental alcanzará el 10% por lo menos del presupuesto total de salud. Obviamente, desde el año 2013 que se escribió este plan hasta ahora han pasado muchas cosas, principalmente el cambio de gobierno, el cambio de pensamiento, ¿sí? Y habría que analizar qué es lo que va a pasar en este nuevo cambio de gobierno que ha sucedido recientemente. Algunos problemas de salud mental que identifica este Plan Nacional de Salud Mental. Esto es muy importante que ustedes los puedan comprender porque estos problemas no son ajenos a lo que nos está pasando aquí en Salta. Si podemos analizar, esto es un plan nacional y la provincia de Salta es parte de esta nación. Entonces muchos de estos problemas, o en realidad todos los problemas, se los puede visualizar en nuestra provincia. Principalmente hay un escaso desarrollo de la epidemiología en salud mental. Por ejemplo, en APS, en Atención Primaria de la Salud, en los centros de salud, solamente hace un par de años atrás, se empezaron a pensar los problemas de salud mental para que sean incorporados en las visitas domiciliarias que realizan los enfermeros comunitarios y los agentes sanitarios. Antes no había registro. En los hospitales, sobre todo los de alta complejidad, prácticamente nada, y si esto sumamos lo que anunciábamos en un comienzo, el tema de los accidentes asociados a un alcoholismo, muchas veces son subregistrados porque quedan documentados como un politraumatismo, pero el problema de base que puede ser la adicción al alcohol no queda registrada. La investigación en salud mental no responde adecuadamente a las necesidades. Lamentablemente, son muy pocas las investigaciones que se hacen a nivel local sobre salud mental en particular. Por eso yo desde ahora los invito a que el día de mañana, cuando les toque hacer su trabajo de investigación, piensen en este campo como un posible tema de tesis, bastante interesante para profundizar. Hay una deficiente cobertura de salud mental en emergencia y desastre. Esto quedó evidenciado en las dos crisis que estamos viviendo actualmente. Si ustedes recuerdan, hace menos de un par de semanas estaba en boca de todos los salteños el tema del gran problema que hay en el norte con los pueblos originarios y los problemas estructurales de nutrición y de infraestructura que tienen, ¿sí? Y actualmente, bueno, la pandemia mundial que estamos cruzando nos tiene contra las cuerdas. Entonces pensemos en estas dos situaciones. ¿Qué acciones de salud mental escucharon hablar ustedes? ¿Necesitaremos? Hay una red de salud mental inadecuada y muchas veces, como en muchas zonas de Salta, es inexistente, más en los términos que propone la ley. El recurso humano en salud mental es muy bajo, ¿sí? No es acorde a lo que propone la ley. Hay estigmatización y discriminación a estos grupos vulnerables que habíamos nombrado hace rato. Todavía continúan o toman nuevas formas. Las adicciones nuevamente aparecen y refieren que no están incluidas adecuadamente en salud mental. Hay un insuficiente control de la calidad de atención a los problemas de salud mental. Ya hablamos en un primer momento de lo que piensa la Organización Mundial de la Salud a modo de tener un análisis global. Analizamos un poco lo que es el Plan Nacional de Salud Mental y ahora nos vamos a centrar en la provincia. En nuestra provincia tenemos también un Plan Provincial de Salud Mental que tomaba el quinquenio 2010 a 2015. Es interesante analizar que si ustedes lo comparan con los años del Plan Nacional, el Plan Provincial le antecede, o sea, la provincia estuvo avanzada comparada con el resto del país en el diseño
de este plan de salud mental. Eso es bastante positivo para nosotros. Si analizamos el recurso humano en salud mental en la provincia, podemos ver diferentes puntos que están pintados ahí. Esto generalmente hace referencia a hospitales del interior de la provincia y podemos contar con los dedos de la mano la cantidad de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales que tenemos insertos en el sistema de salud público. En contraposición, si analizamos el recurso humano de enfermería, vamos a ver que prácticamente en toda la provincia estamos nosotros presentes como profesionales. Entonces, aquí radica una fuerza de trabajo importante, que es la nuestra, la de los enfermeros, en que nosotros nos debamos capacitar en estas problemáticas de salud mental para poder hacer algo por la comunidad, ya que somos un recurso humano estratégico. Cuando se diseñó el plan provincial, habían pasado dos cosas bastante interesantes. Hagamos un paréntesis, esto también es pregunta de parcial. En este momento habían sucedido altas tasas de suicidios, sobre todo suicidio adolescente, y los resultados del total de suicidios en el año 2008 eran estos. El 82% de varones habían consumado el acto suicida y el 18% eran mujeres. Cuando hablamos de suicidio estamos hablando de mortalidad, suicidios consumados, no hablamos de intentos, que es otra historia. Cuando hablamos de intentos suicidas, las mujeres sacan ventaja, amplia ventaja a los varones. La diferencia es que los hombres, cuando decidimos cometer el acto, muchas veces somos más letales en los métodos que utilizamos. Más allá del suicidio, otro gran problema que tuvimos como Argentina, que tuvimos como provincia, es la cantidad de personas adictas. Cuando nosotros hablamos de adicciones, se nos viene a la cabeza principalmente el paco, la marihuana, ¿sí? Sustancias ilegales. Pero las sustancias más peligrosas en nuestro país son aquellas que son sustancias legales, principalmente el alcohol, que merece un capítulo especial para trabajar más adelante en la materia. ¿Qué es lo que se presenta en esta tabla? Son los promedios nacional de consumo de alcohol. Podemos ver que en el promedio nacional está La Rioja y Tucumán en el medio, ¿sí? Y por debajo del promedio nacional tenemos muchas provincias como Misiones, Río Negro, Tierra del Fuego y todas las demás que pueden leer ahí ustedes. En contraposición tenemos las provincias que tienen el más alto consumo de alcohol. ¿Quién está a la cabeza? La provincia de Salta, seguida por San Luis, Córdoba, Formosa, San Juan, Mendoza, Corrientes, Buenos Aires y al fondo Jujuy. Entonces podemos decir que las provincias del norte, ¿sí?, tenemos una alta tasa de consumo de alcohol. Entonces esto constituye un problema significativo. Entonces, si analizamos este cuadrito, ¿qué es lo que está pasando? Este cuadro nos muestra un análisis de lo que está sucediendo en el hospital Dr. Miguel Ragones. Si analizamos los diferentes servicios, como puede ser el de psiquiatría, el de agudos o la guardia, podemos ver que el egreso de habitantes, el egreso por 100 habitantes de este hospital monovalente es muy bajo, 0,03, 0,02, 0,05, y la mortalidad también es bastante baja. El girocama, por ejemplo, en los servicios de psiquiatría es de 1,5. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando cuenta esto? Que las personas no pasan por el hospital, residen en el hospital, viven ahí, es por ello que tiene un muy bajo girocama. Situación que obviamente va a mejorar en el servicio de guardia. Por eso se dice que el hospital de salud mental, el hospital monovalente, es un hospital donde el sujeto reside a diferencia de cualquier otro hospital. Abrimos otro paréntesis, pregunta de parcial y de examen final.
¿Cuáles son las estrategias que se está pensando para desinstitucionalizar a estas personas, a estos pacientes? Se están probando diferentes alternativas en el Plan Provincial de Salud Mental. Se mencionan estas 4 grandes estrategias que se van a trabajar en el tercer nivel de prevención. A esto se los llama dispositivos alternativos para la externación. La primera es la casa de medio camino. Como su nombre lo dice, se las voy a tratar de explicar. Una casa de medio camino es una institución de salud donde los sujetos o los usuarios de salud mental van a acercarse periódicamente, en general se trata de que sea todos los días, durante media jornada, ya sea a la mañana o a la tarde, y en esa institución, ¿qué es lo que se hace? Se supervisa la medicación, se continúa el tratamiento, no solamente el farmacológico, sino que a veces los tratamientos integrales requieren otro tipo de tratamientos, desde que tiene que ver con turnos con psicología o con algún otro profesional. Luego de cumplido el tratamiento, el sujeto vuelve a su casa, vuelve a su comunidad. Entonces aquí podemos evidenciar cómo se trata de materializar la base comunitaria. El sujeto en su casa, con su familia, y solamente acude a la casa de medio camino a recibir ciertos cuidados. El segundo dispositivo son las residencias supervisadas. La residencia supervisada junto a la residencia protegida, tengan en cuenta que son dispositivos donde el sujeto va a residir, a vivir, por eso se llaman residencias. ¿Qué es lo que cambia entre una y la otra? Es que las residencias supervisadas, solamente las personas o los usuarios de salud mental son supervisados generalmente por el personal de enfermería o algún ayudante terapéutico, y son los sujetos quienes tienen que valerse por sí solos. Ellos mismos pueden preparar la comida, ellos están responsabilizados de su propia vestimenta, de su propia alimentación, de acondicionar el hogar porque es su casa, ¿sí? Y también de manejar el dinero que ellos puedan tener de alguna pensión o algún tipo de ingreso extra que puedan tener. Aquí lo que el rol que tiene el profesional de salud es supervisar que las cosas marchen. A diferencia de la residencia protegida, donde el sujeto también va a vivir, va a convivir en un domicilio junto a otros usuarios de salud mental, pero la característica distintiva de este servicio es que este paciente va a tener un mayor grado de dependencia. Entonces va a necesitar más profesionales, sobre todo profesionales de enfermería, para poder cumplir sus necesidades básicas de autocuidado. El último dispositivo es un taller protegido bajo la modalidad de capacitación laboral. Previa al alta, este dispositivo se piensa para poder brindarle al usuario de salud mental un oficio, para que él pueda desempeñarse y tener un gasto fijo, para tener un ingreso fijo y poder desarrollar su actividad en la vida diaria, en su propio hogar, con su familia, y sea un apoyo y sustento económico a este grupo. Bueno, esta fue la primera clase. Tratamos de ser bastante sintéticos, pero de presentarle cuál es la situación actual de salud mental, y le estamos dejando los documentos. También pueden investigar el documento de contexto de la salud mental de la Organización Mundial de la Salud, el Plan Nacional de Salud Mental, que es de lectura obligatoria, y también el Plan Nacional de Salud Mental. Muchas gracias.